¿Qué sabes de...? Muy buenas tardes, bienvenidos hoy a su programa Unisimón al aire. Nuevamente, hoy cargados de energía y con llenos de emociones. Muy buenas tardes, doctora Iris, ¿cómo está? Ingeniero, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Unisimón al aire, a quienes se conectan en este momento a través del Facebook Live de la cuenta de La Voz del Norte. También invitamos a todos nuestros oyentes, a la comunidad educativa de la Universidad Simón Bolívar, docentes, funcionarios, estudiantes y por supuesto nuestros egresados a que nos se conecten a través del Facebook Live o nos sintonicen por las 10:40 AM. Muy buenas tardes, ingeniero, muy dichosa de estar nuevamente aquí en el programa, nuestro programa Unisimón al aire. Y sí, así como hace su preámbulo, estamos cargados de emociones esta tarde. Bueno, y arrancamos un nuevo mes, ya esto va volando, Iris, vamos ya, hoy estamos a 3 de marzo, esto va volando y ya, con muchas emociones, ya preparándonos para una Semana Santa y bueno, ya estamos también a puertas del Día de la Mujer que viene cargado de muchas emociones también. Bueno, y hoy hablando de emociones, ¿de qué se trata el tema? Precisamente, ingeniero, porque todo coincide, estamos iniciando semestre y eso, estamos iniciando trimestre, estamos empezando el tercer mes del año, entonces empezamos como a revisar qué ha pasado con esos planes que hicimos ese 31 de diciembre o ese 1 de enero en la madrugada, esas uvitas que nos comimos, cuántas metas, cuántos planes empezamos a proponernos y cómo ha ido ese cumplimiento de metas. Entonces, cuando empezamos a hacer esa evaluación, empezando este trimestre, nos encontramos pues con algunas aciertos y otros desaciertos, y eso nos está generando tal vez esas emociones de felicidad, otros de angustia, preocupación, tristeza, de satisfacción. Entonces es por eso que hoy traemos este interesante programa para que todos nuestros oyentes desde ya se conecten y escriban sus comentarios a través de nuestra transmisión o por supuesto llamando, y en vivo haremos nuestra lectura de esas inquietudes que tienen. Hoy vamos a hablar de ¿qué sabes de las emociones? Interesante pregunta, porque es un tema, seguramente muchos utilizamos o nos referimos a las emociones, pero podremos definir qué es una emoción, qué tanto sé yo de las emociones o qué tanto sé de mis emociones. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema, ingeniero. ¿Qué tal le parece? Pues me parece muy bien, de hecho, pues yo creo que nosotros estamos llenos de emociones, vivimos de emociones, pero sabemos muy poco de las emociones. ¿Y a quién traemos hoy para que nos ilustre de todas estas emociones? Sí, hoy traemos unos expertos en el tema, por supuesto. Entonces, voy a presentarles uno a uno y vamos a empezar con la doctora Andrea Lisbeth Hernández. Ella es psicóloga, por supuesto, los profesionales en psicología son los que más experticia pueden tener en esta área del componente emocional y de la salud mental. Andrea, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos los oyentes, buenas tardes Iris, ingenieros y mis compañeros que están conmigo en este tema tan interesante de emociones. Feliz, muchas gracias por la invitación. Feliz. Empezamos a categorizar las emociones. Excelente. Feliz aquí. Andrea es la coordinadora del área de valores y autodesarrollo del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. Entonces tiene una interesante tarea en ese concepto de formación integral que desarrolla la Universidad Simón Bolívar, lograr contribuir a ese potenciar, ese desarrollo humano y de esa formación de nuestros estudiantes. Entonces, Andrea, por eso hemos traído este tema a la mesa y por eso también agradecemos tu presencia, por haber aceptado la invitación, y qué interesante poder hablar de las emociones. Es un tema que seguramente muchas personas lo hablan, lo utilizamos en nuestra cotidianidad, pero qué importante decir hoy, bueno, ¿y qué tanto sabemos de las emociones? ¿Qué tanto? Entonces, empecemos un poquito como para ir hablando, ¿y qué son las emociones? Bueno, sí, creo que la introducción estuvo perfecta, Iris, y por eso el tema de qué sabemos de las emociones, ¿no? Normalmente todo el mundo habla de estoy estresado, me siento triste, estoy alegre, pero ¿qué comprensión real o qué conciencia hay acerca de lo que son las emociones en sí? O de qué emociones experimenta cada uno, ¿no? Digamos que para definir la emoción no es algo tan sencillo, pero si nos vamos a la parte biológica, que es como lo más sencillo para definir, la emoción es un impulso.
Todas las emociones son impulsos que son respuestas que se producen a partir de unos estímulos o una información que llega de fuera, el cerebro la procesa y responde de esa manera. Entonces, normalmente conocemos unas emociones básicas, que es la que siempre nombramos, ¿no? Felicidad o alegría, que la tristeza, que la ira, que el miedo o el temor, la angustia o el desagrado, pero no conocemos más allá, incluso para llegar a denominarlas en ciertos momentos o situaciones que se nos presentan. Y es allí donde queremos profundizar hoy, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que existen emociones, pero los hemos dejado de lado, ¿no? La gente habla de emociones, pero nunca nos orientaron acerca de emociones, y por esto el tema de valores y autodesarrollo y su profundización acerca de lo que son las emociones, de lo que es la inteligencia emocional, que no lo vamos a abordar ahora, solo desde las emociones, y es por ese desconocimiento que se ha hecho acerca de. Incluso se ha visto como el coco el tema de las emociones negativas, positivas. Entonces, si eres feliz, tienes que estar siempre sonriente, tienes que estar siempre alegre, siempre tienes que estar, mejor dicho, maravillada y en las buenas, y no es así. La vida tiene altos y bajos y nos enfrenta a una cantidad de emociones como la tristeza, como la angustia, como el temor, que de alguna u otra manera nos moviliza a... La raíz de la palabra emoción es motere, ¿sí? Y sí, que viene del latín mover. La emoción nos moviliza a, es un impulso que te lleva a actuar frente a. Tú tienes miedo, actúas, o corres o enfrentas. Tienes alegría, actúas, ¿no? Te ríes, abrazas, dependiendo de la situación que te genera la alegría. Tienes angustia, tienes desagrado de algo, rechazas algo. ¿Sí? Entonces el cerebro está trabajando a partir de la emoción y todo lo que implica el sistema límbico, ¿no? Porque es curioso, incluso uno a veces pregunta ¿dónde están las emociones? ¿Dónde se ubican? Y la gente... El corazón. El corazón. El corazón, ¿no? El corazón. Y no hay algo pues más cerrado que ello, ¿no? Las emociones tienen una ubicación a nivel cerebral y eso se ha desconocido. Entonces escuchamos cosas como, oye, Iris, José, ¿vienes de malas pulgas? ¿Te peleaste en la casa? Sí, claro, si vas a entrar a trabajar, deja el malestar afuera y vente a trabajar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo apago yo el interruptor del malestar que siento? No lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿siempre tienes que estar disponible, alegre para todo? No. Las emociones te movilizan y te llevan a actuar de acuerdo a la situación. Andrea, qué interesante lo que nos están mencionando. Entonces podemos empezar a decir que las emociones son unas reacciones a eso que nos mueve o nos motiva a. Entendiéndolo de esa manera, ¿las emociones es algo del ser humano o también animales tienen emociones en ese caso? ¿O podemos hablar que las emociones son únicamente es un comportamiento, una reacción que vivimos los seres humanos? Bueno, interesante pregunta. Digamos que no tendría la respuesta exacta de si se ha medido que un animal tenga emoción o no. Pero si nos vamos a lo biológico, se sustenta que el ser humano tiene 3 cerebros: reptiliano, el mamífero y la corteza cerebral. Entonces sabemos que el mamífero también hace parte de algunas especies animales que se podría decir comprende todo este sistema límbico en sí, que es el encargado de las emociones. Entonces diríamos, un perrito siente tristeza, siente alegría, se emociona. Lo que no puede es razonar, que es lo que tenemos nosotros a nivel de la corteza cerebral, y decir, oye, esta emoción se me produce por, o qué me pasa, por qué cambio esto, por qué cambio aquello, si no tiene nada que ver. Pero yo diría que sí, desde lo biológico a nivel del desarrollo o evolución cerebral. Sí, podemos decirlo desde entonces sin referirnos de pronto a un estudio que nos valide lo que estamos diciendo. Sí podemos decir que es de la doxa, podemos interpretar que es que lo vivimos en las mascotas que tenemos en el hogar, cuando llegamos, cómo nos reciben ellos. Entonces uno siente esa emoción que les está generando la presencia, o cuando uno les llama la atención, un regaño por algo. Entonces sí podemos decir, tal vez no la capacidad de razonar o entender el por qué les está generando eso, que sí es algo inherente al comportamiento humano. Doctora, ¿y las emociones para qué nos sirven? ¿Qué tan buenas o qué tan malas son? Bueno,
nos sirven para todo, diría yo. Movimiento, actuar. Hay una frase de una autora que ha escrito sobre inteligencia emocional que es Jazmín Zambrano. Ella es venezolana y como que cerró un poco el tema de emociones de una manera muy fácil y práctica para quienes quieran leerlo. Y ella dice, toda emoción se piensa y todo pensamiento se emociona. No puedo dividirlo. Y allí era donde quería pues enfocarme en la anterior pregunta, y es que quisimos satanizar el tema de la emoción, ¿no? Entonces, si quieres ser cuerdo, tienes que ser racional, no emocional. Y eso no se puede. Tú vives emoción y razonamiento al tiempo. Todo pensamiento se emociona y toda emoción se piensa. Tú no actúas si no hay una emoción de por medio. Entonces, tiene todo que ver, tiene a nivel de la supervivencia humana, son la clave, ¿no? Tú rechazas con la emoción del desagrado algo que no. Pero las no emociones hay que concibes. aprenderlas a manejar, o eso es un mito que nos han venido vendiendo. No, claro que sí, hay que aprenderlas a manejar. Precisamente para empezar a reconocer qué es lo que estoy sintiendo o por qué lo estoy sintiendo, y muchas veces nosotros iniciamos todo ese proceso de comprensión a partir de la denominación de algo. Si yo no sé qué siento, no le puedo decir, oye, tengo ira, ¿sí? Tengo rabia. Pues ¿cómo voy a trabajar esa ira y esa rabia contigo, por ejemplo, si tenemos un encontronazo? ¿Cómo puedo responderte de una manera adecuada si no sé que lo que estoy sintiendo es una ira terrible? Entonces lo primero que hay que empezar a hacer es a identificar cómo me comporto yo con las emociones, o cuáles son mis emociones y cómo me Exacto. comporto. Perfecto. Estás haciendo bien tu tarea, ingeniero. Súper bien tu tarea. Sí, sí. Ingeniero, además tenemos otro invitado, entonces esta tarde nos acompaña un estudiante, porque los micrófonos de Unisimón al Aire están abiertos para toda la comunidad educativa y nos complace mucho que los estudiantes hagan parte de este proyecto. Juan Sabini, estudiante de Psicología, tercer semestre. Juan, bienvenido a Unisimón al Aire. Y hola, buenas tardes a los oyentes y a todos los presentes. La verdad, pues para mí como estudiante de Simón, pues es un placer estar en esta cabina y compartir de alguna otra manera ciertos conocimientos obtenidos desde la academia. Bien, ¿cómo te sientes esta tarde? Cuéntame tus emociones. Bueno, pues al principio obviamente un poco nervioso, ¿no? El miedo pues se combina y pues a la expectativa de cómo va a ser la experiencia. Pero ahorita me siento ya un poco mucho más tranquilo y contento de compartir con todas las personas y con estos grandes saberes que me acompañan el día de hoy. Qué bueno. Juan, una pregunta. Te estás formando en el área profesional de psicología. ¿Consideras importante que las personas, y en especial quienes están en esta disciplina de psicología, conozcan de las emociones, las reconozcan e intenten pues controlarlo, manejarlo? ¿Eso es algo relevante para la profesión y para el ser humano? Bueno, inicialmente es algo totalmente vital y lo hacemos desde la Universidad Simón Bolívar, desde una materia de crecimiento intragrupal 1, la cual nos ayuda como estudiantes a identificar esas emociones, porque como futuros profesionales de la salud mental, para llegar a comprender lo que está experimentando un paciente, primero debemos conocernos a nosotros mismos, y ese proceso de conocernos a nosotros mismos está acompañado de sentimientos, de emociones que muchas veces culturalmente, le decía anteriormente a la profesora, nos han negado en la casa, quizás por el desconocimiento que hay por parte de nuestros padres o familiares. No se educa al niño de que las emociones son muy importantes y que influyen constantemente en nuestras relaciones personales, porque hace rato lo mencionaban, el hecho de pronto cómo llega mi compañero de trabajo, cómo está mi colega, pues puede permitir una discusión o puede generar un buen diálogo en el ejercicio del deber. Entonces sí, realmente considero que desde la psicología, primero nosotros tenemos que identificar nuestras emociones, qué son, para qué nos sirven como seres humanos y de qué manera podemos localizarla e identificarla desde la profesión. Bueno, hay de todo lo que yo vengo escuchando, y me perdonan, pero es que mi formación es diferente. Yo podría, y uno siempre trata de darle prioridades. Hay algunas emociones que son prioritarias que otras. Bueno, yo siempre he hablado de que creería yo que para la humanidad una de las emociones que más les ha servido es el miedo, ¿no? Siempre es el miedo a algo, entonces yo huyo, sobrevivo, salgo corriendo, o hay una necesidad y bajo esa necesidad yo me muevo, como decía la doctora. ¿Eso es cierto? ¿Sí hay una priorización de algunas emociones o de pronto no, hay unas más importantes que otras? Bueno, bien,
pues tomo la palabra y ahorita Dianita complementa. Efectivamente, se habla de unas emociones primarias, ¿sí? Primarias, secundarias o, digamos, los matices de esas primarias, como los colores, ¿sí? Y esto es una investigación o un debate que se armó a partir de Paul Ekman se llama él, que empezó a categorizar las emociones básicas a partir de su lenguaje universal. Entonces él hablaba de un listado de emociones básicas que son la alegría, la tristeza, el temor, el desagrado y Miedo. alegría, tristeza, el temor, el desagrado y la ira o la furia, ¿no? Y estas 5 emociones básicas que se han planteado a través de tantos estudios se reconocen a partir de esa universalidad en los lenguajes. Entonces hubo una medición en cuanto a que las diferentes culturas, a partir de unos gestos y un lenguaje no verbal, se lograban identificar fácilmente sin importar si se compartía o no el mismo idioma, ¿sí? La misma forma de comunicarse, se lograban identificar. Pero a partir de estas emociones hay muchísimas más, es una lista grandísima para empezar como a hacer esos matices de allí, y empieza uno como a jugar con los colores primarios, ¿no? Que sale del naranja, del verde, del rojo, del Empieza uno amarillo. a hacer mezcla, unos Exacto. matices. Entonces con las emociones también, y hay situaciones en donde uno se enfrenta a diferentes emociones al mismo tiempo. ¿Cree que las emociones se pueden mezclar con cualquier otra emoción? Sí, según la situación. Sí, hay momentos en donde puedo tener una ira, ¿sí? Pero en el fondo hay un miedo o hay un temor bastante profundo, hay una frustración, entonces sí hay una mezcla o un encuentro de emociones. Esa frase que decimos, tengo emociones encontradas, es totalmente Sí, aplicable. es verdad. Es aplicable. Es totalmente aplicable. Bueno, sí. Iris, ¿y quién más tenemos hoy en la mesa? Bueno, también nos acompaña la doctora Diana Carolina Ortiz. Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica y es docente del área de valores y autodesarrollo. Diana, muy buenas tardes, bienvenida a Unisimón al aire. Muy buenas tardes para todos los oyentes, de verdad que me place acompañarlos en estos espacios que realmente me parecen supremamente importantes, porque realmente nosotros no estamos como muy... En realidad no es que no sepamos, nosotros lo que decía Andrea y lo que decía ustedes ahorita, de que todo el tiempo estamos hablando de las emociones, pero realmente no entendemos la magnitud y la importancia de la existencia de ellas ahora. Ustedes hablan ahorita de las emociones encontradas y realmente eso pasa. Solo que nosotros justo no sabemos ni siquiera denominarlas, entonces a veces le echamos la culpa a otro o a una situación y no tenemos conciencia frente a lo que nosotros estamos sintiendo. Un ejemplo de eso, así como para que todo el mundo en la casa, no sé si se siente identificado, pero pues hablemos de los celos en una relación de pareja. ¿Qué son los celos? Uno, nadie es capaz de decir que está celoso porque eso se ve feo. Así como sentirse triste o eso se ve mal, ¿no? O sea, de pronto un show, sí, entonces usted le dice a su pareja, me está haciendo show. No es show, es que yo quiero que aclaremos las cosas, o definitivamente yo no voy a tener ninguna relación contigo o lo que sea, pero pues no somos capaces de decir, hey, tengo celos. Y celos es la combinación de varias emociones. Entonces, cuando tenemos celos tenemos tristeza, estamos con rabia, y esa unión la llamamos decepción. Y aparte de eso, súmele un poquito de envidia. Sí. Y algo de miedo. Sí. Tenemos celos y estamos celosos. Y estamos sintiendo todo eso al mismo tiempo. Solo que no sabemos qué es lo que sentimos. Entonces, claro, cuando yo voy a hablar de mi propia emoción, se empieza a volver un problema, porque realmente yo no sé qué es lo que siento, porque, insisto, las hemos como satanizado, lo que decía Andrea, en el sentido de que no está bien que me vean así, me afecté, y cómo así que se afectó. De hecho, a nosotros como psicólogos a veces como que nos meten el dedo en la llaga cuando nos dicen, venga, usted es psicóloga y usted se puso triste, y cómo así que usted lloró, ¿por qué llora? Usted no podría llorar. Entonces, no, en realidad yo siento que cuando hablamos de emociones estamos hablando de lo más bonito que como seres humanos tenemos.
Decía Andrea ahora y nos moviliza, claro. Usted llega, una mamá llega y pregunta, venga, es que no sé qué le pasa a mi hijo, está desmotivado. ¿Desmotivado? Miremos qué emociones está sintiendo en este momento para que esté desmotivado. Si está desmotivado significa que está triste. Si está desmotivado significa que no encuentra un sentido, es decir, en su razón no tiene como una misión de vida y frente a eso pues se siente triste y muy triste. Y la tristeza no es que se sienta a llorar. La tristeza en realidad lo que hace es como cuando se apaga el chip, como que quitamos la pila y solo nos quedamos quietos y no nos queremos mover. No tenemos la energía para eso. Entonces, frente a eso, digamos que la emoción la necesitamos porque es la que hace que usted se levante todos los días y diga, ay, venga, hoy es martes, qué bacano, qué voy a hacer, cuál es lo que tengo que hacer en el día. Me invitaron a Unisimón al aire, qué bacano, qué vamos a hablar, estamos emocionados. Entonces, digamos que todo eso hace que nosotros estemos movilizándonos todo el tiempo. Qué chévere, llegó el de planeación, pidió el informe. Sí, qué qué chévere. bacano. Qué rico. Y yo no lo he terminado. Qué emoción. Bueno, Ok. pero ¿hay algún curso para identificar cuáles son mis emociones o eso, dónde lo aprendo? ¿Eso es en la casa, mamá, papá, o lo aprendo yo solo o eso es autodidáctica? ¿Cómo es? Inicia estudiando cualquier carrera en la Universidad Simón Bolívar, Se le tiene. que vas a ver crecimiento intragrupal 1, en donde nuestro tema central es reconocimiento emocional, porque partimos de allí como una necesidad principal del ser humano que podría denominarse el autoconocimiento. Perfecto. Entonces partimos de allí. Ahora, eso que decías, dónde lo aprendemos, cómo lo hacemos, se empieza desde la casa, es fundamental, y empiezo a retomar un poco lo que nombraba Juan, nuestro estudiante estrella, le digo yo, muy juicioso él, nuestro estudiante en relación a cómo castramos las emociones, ¿no? Y cómo las familias, sin quererlo, obviamente hemos hecho daño a veces por querer cuestionar lo que otra persona está sintiendo. Entonces, pensarse al ser humano sin tener en cuenta el poder de la emoción es realmente ser un miope de la realidad, ¿no? Las familias y los seres humanos, sobre todo en nuestra cultura, le hemos tomado ese temor a las emociones que mal llamamos negativas, ¿no? E incluso a los hombres les ha tocado una parte mucho más dura en este tema de cohibirse, expresar lo que están sintiendo. Entonces, bueno, nosotras sentimos una tusa y tuvimos una ruptura emocional y sabemos que llamamos a nuestra amiga y no, venga que voy a llorar. Venga que voy a llorar, estoy triste. Entonces, por ese lado no tendríamos problema, pero preguntémosles a un chico o a un hombre cómo enfrenta una ruptura de pareja, cómo enfrenta ese duelo. Pues difícilmente va a llamar a su mejor amigo y decir, venga, escúchame que quiero llorar. No lo hace, ¿no? Y eso es cultural. Entonces, claro que sí, las emociones empiezan a trabajar desde la casa, desde permitirle a las personas sentir. Oye, mamá, estoy triste, ¿no? O estoy aburridísima, no quiero ni ver televisión, o no quiero comer, o no. Y es permitir incluso esa presencia de la emoción, reconocerle la emoción. Todos aquí, yo estoy segurísima que cada oyente y todos los que hemos estado acá hemos escuchado en algún momento algo como, incluso Andrés López en La Pelota de Letras, ¿no? Esto como que, ¿va a llorar? ¿Le doy para que llore por algo? ¿O sí. ¿por qué está triste? ¿Qué le pasa? Eso no es nada, ¿no? Entonces consideramos que no es importante lo que tú sientes, ¿no? No valoramos a veces lo que esa persona puede percibir de esa situación. Y desde allí la casa es fundamental, la familia como núcleo central es fundamental. Y bueno, y quien quiera estudiar en la Universidad Simón Bolívar, profundizamos en el tema de emociones, Bueno, por su importancia. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. El tema está súper interesante. Qué pena, Iris. Yo sé que está que se pregunta, pero bueno, aguantémoslo un poquito. Vamos a una pequeña corte comercial y ya regresamos.
Profesional, cambia tu vida, mejora tu perfil y marca la diferencia. Matricúlate ya en uno de los 18 programas de posgrado que la Universidad Simón Bolívar ofrece para Norte de Santander. Maestrías y especializaciones en áreas del saber específicas de alta demanda laboral. Especializaciones en Gerencia Social, SNIES 9881, Gerencia e Innovación, SNIES 107544, Gobierno y Asuntos Públicos, SNIES 107545, Logística y Negocios Internacionales, SNIES 108846, Tributación, SNIES 108845, Derecho Administrativo, SNIES 107596, Derecho Laboral y Seguridad Social, SNIES 107543, Procesos de Intervención Social, SNIES 108886, Gerencia de Proyectos, SNIES 108925, Gestión de Tecnologías de la Información, SNIES 108912. Inscripciones y mayor información en www.unisimon.edu.co/Cúcuta o al 315-511-2056. Vigilada MinEducación. Marca la diferencia. Estudia en la Simón Bolívar. Construye tu futuro. Proyéctate al éxito profesional. Simón Bolívar, ciencia y libertad. Simón Bolívar, tu universidad. Profesional, cambia tu vida, mejora tu perfil y marca la diferencia. Matricúlate ya en uno de los 18 programas de posgrado que la Universidad Simón Bolívar ofrece para Norte de Santander. Maestrías y especializaciones en áreas del saber específicas de alta demanda laboral. Maestrías en Administración de Empresas e Innovación, SNIES 102504, Auditoría y Sistemas de la Calidad en Servicios de Salud, SNIES 107946, Desarrollo y Gestión de Empresas Sociales, SNIES 108822, Educación, SNIES 102775, Derecho Administrativo, SNIES 102624, Familias, SNIES 107622, Derecho Penal, SNIES 107937, Derecho Procesal, SNIES 108824. Inscripciones y mayor información en www.unisimon.edu.co/Cúcuta o al 317-511-2056. Vigilada MinEducación. Marca la diferencia. Estudia en la Simón Bolívar. Construye tu futuro. Proyéctate al éxito profesional. Simón Bolívar, ciencia y libertad. Simón Bolívar, tu universidad. Unisimón al aire. Unisimón al aire. Listo. Bueno, Iris, yo creo que el tema ha estado muy chévere, ha estado muy candente. Yo creo que nuestros oyentes están allá tratando de identificar sus emociones. ¿Qué es lo que nos iba a preguntar o que le ibas a preguntar aquí a nuestra mesa de trabajo? Bueno, antes que preguntar, quisiera decirles a los oyentes para que sigan la transmisión y se comuniquen al 571-3924 si quieren hacer un aporte, algún comentario, alguna pregunta en vivo, al aire. Estamos pendientes de sus llamadas y también puedan escribirnos comentarios a través de las transmisiones que estamos haciendo por Facebook Live. Pues veníamos hablando entonces que las emociones están muy relacionadas con la salud mental, ¿sí? Entonces, pudiéramos indagar un poco qué relación, Juan, qué relación puede tener la existencia de una emoción en algún efecto físico en el cuerpo. Es decir, a veces hay personas que cuando están nerviosas entonces se paralizan, les cuesta movilizarse. Hay otros, supongo en el caso de estudiantes, cuando tienen que exponer, entonces los nervios, la inseguridad
hace que no recuerden algo. Bueno, ¿cómo se relacionan las emociones, que es algo, un tema mental, pero también con algún efecto en lo físico? Bueno, inicialmente yo veo el tema emocional o emociones que cada una de ellas cumple un rol especial en nuestra vida cotidiana. Inicialmente, por ejemplo, la tristeza que ha sido tan satanizada, yo la veo como esa emoción que experimentamos para generarnos una alarma de que algo está mal, algo está ocurriendo que nos está afectando internamente a nosotros. Y pues evidentemente la tristeza se suele asociar mucho con respuestas fisiológicas como el llanto, como el que típico que yo me aíslo y que mi cara pues cambia, mis gestos. Decíamos anteriormente, como jóvenes nosotros experimentamos mucho el miedo escénico, ¿no? Y pues una de las cosas más comunes es que no lo reconocemos, no lo identificamos, entonces estamos sintiendo miedo y decimos, no, yo soy normal, yo soy normal, yo soy normal. Y ahí hay un error, porque pues no le estamos dando ese permiso a nuestra emoción de actuar. Y pues evidentemente, pues cuando uno tiene miedo, lo más recomendable primero es aceptar que tienes miedo. Haces ese proceso de autorregulación emocional y derivado de ello te vas acoplando poco a poco bajo una serie de tips que más adelante los tocaremos al contexto en el que te estás presentando. Suena sencillo, pero ¿es fácil o no en la realidad? Porque, bueno, ante esa escena del nerviosismo, 30 personas mirando la exposición que vas a hacer, el profesor pendiente de la calificación, ¿cómo hace uno que autorregule, se respire? ¿Es posible? ¿Sí? Sí es posible, pero lleva un trabajo de práctica porque pues obviamente es algo que le decíamos que debe partir desde el hogar. Entonces es complicado que desde el hogar nunca se haya tocado eso y que llegues a la universidad, llegue una profesora de crecimiento y que te involucre y entonces es como que bueno, ahora me voy a adaptar a ello, voy a reconocer. Entonces es un proceso pero que es muy posible y a la vez que es muy veraz al momento de aplicarlo poco a poco. En tu rol de estudiantes, ¿cuáles serían esas recomendaciones que pudieras darle a jóvenes o a estudiantes universitarios en cuanto al tema de, digamos, de manejo de emociones? Lo primero es que como estudiante de psicología y pues de los diferentes programas desde la academia debemos promover que las emociones son de vital importancia, que no las debemos negar, las debemos reconocer nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, con nuestros amigos, con nuestros familiares. A veces, comúnmente en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones amistosas, solemos ocultarlas, ¿no? Y no está mal darle esa oportunidad a la emoción. Entonces, lo primero es saber que ninguna emoción es mala y buena, simplemente es una emoción que cumple una función vital en nuestro desarrollo y que debemos conocerla para poderla controlar. Excelente, muchas gracias. Y Andrea, en el caso de madres, seguramente tenemos oyentes, mujeres, madres que se estarán pensando, bueno, ¿qué responsabilidad tengo yo como madre en esa educar a mi hijo en emociones, a mi hija o a mi hijo? ¿Qué recomendaciones podemos darle a alguna mamá que nos esté escuchando en este momento? Bueno, soy mamá. Soy mamá de un bebé de 2 años que está en la etapa de las pataletas que todo el mundo conoce. Y uno de mamá aprendiendo también y con pánico todo el tiempo por lo que está enfrentando, ¿no? Así que puedo hablar con toda propiedad en cuanto a cómo lo hacemos o cómo lo manejamos. Inicialmente es validar la emoción, es decir, yo permito que esa persona o personita chiquita, en caso de mi bebé de 2 años, sienta, se exprese. ¿Tiene rabia? Pues que dé pataleta. ¿Tiene alegría? Que salte, que brinque, es decir, que actúe de acuerdo a esa emoción, no cohibirlo. Si estoy en la iglesia y mi hijo se sintió feliz por algo, quédate quieto que estamos en una iglesia, pero el niño quiere expresarse. ¿Sí me explico? O estoy en un restaurante y no le gustó, que no le di la papa a la francesa y el niño quería papas al casco, qué sé yo, y empezó su pataleta. Entonces, o lo amarro a la silla o le cuestiono lo que está sintiendo, ¿no? Pues dejo que se exprese porque está molesto, ¿sí? Sin embargo, hay algo que quiero comentarle a todas pues, las mamitas y todos los oyentes, y es en relación al tema de personalidad o factores de carácter, temperamento y el carácter en sí de cada uno de nosotros. Eso también se debe tener en cuenta. Porque hay personas que me pueden decir, oyentes que estarán pensando, uy,
yo casi todo el tiempo la paso triste, ¿no? Ujú. O yo normalmente no me río como mi hermana o como mi hermano o como mi vecino. Ujú. ¿Qué me pasa? ¿O por qué estoy mal? Resulta que será que he negado todas las emociones. Y no, hay que tener en cuenta qué tipo de personalidad tenemos, cómo es nuestro carácter, cómo es el temperamento de los niños, eh, cómo normalmente nos enfrentamos a dichas situaciones. Si mi hijo reacciona de tal manera, pero mi sobrino que tiene la misma edad reacciona de otra, respeto esas diferencias, ¿no? Y eso es supremamente importante. A las mamás, reconocer también su propia emoción. Cuando están tristes, cuando estén alegres, exprésenlo sin miedo. Eso es básico. Y permitirle, obviamente, a los niños, para iniciar como desde temprana edad esta educación emocional, permitirle a los niños expresar lo que están sintiendo. Ahí entra en contradicción todo lo que nos han venido formando en la casa. Oye, si usted está armando pataleta, bueno, castiga al niño, por favor, que es que eso, ¿eso dónde queda? No sé, ahí me confundo. Sí, bueno, siempre en mi casa era, el niño tiene que portarse bien en la iglesia, por favor, calladito, quieto, porque son normas de urbanidad. Y bueno, y es cierto, nosotros tenemos que expresarnos. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tratar de controlar nuestras emociones y poderlas potencializar y, bueno, controlar como tal. Sí, hay algo que es importante y es la edad, ¿no? A veces los adultos olvidamos que los niños son niños, ¿no? Perfecto. Entonces esperamos que el niño se comporte como un adulto que efectivamente, José, si te invito a misa te me tienes que quedar Sí, quieto y sí, calladito. sí, Y sí, eso es sí. lo que yo espero que Juan, que Diana y que Iris actúe. Pero si me llevo a mi chiqui de 2 años, esperar que mi niño comprenda el respeto que debe tener la iglesia, pues es algo complejo. Entonces la edad es fundamental. Los límites son muy importantes, pero eso sería otro programa con pautas de crianza. Sí, eso le iba a decir. Son muy importantes. Pero la expresión, sobre todo mamás, no cuestionemos lo que sienten las personas, ¿no? Aceptémoslo para poder llevarlo a reaccionar de manera adecuada, empezando por mí. Si yo cuestiono que estoy triste o que tengo ira, pues no voy a saber qué hacer con mi ira y cómo voy a responder ante la situación que me generó esa ira. No lo voy a saber hacer. Entonces, respeta la emoción para que sea un poco más sencillo aclarar la respuesta y poderla emitir sin tener un encuentro que genere choque con alguien, por ejemplo. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Ya eso sí me quedó un poco, quedé más tranquilo. Ah, qué bien. Ahorita escuchando a Andrea se viene a mi cabeza una película que facilita un poco el tema y se llama Intensamente. Yo creo que más de una Sí. persona lo ha escuchado. Inclusive ese fue un ejercicio que hice con mi hijo, el lograr identificar las emociones, y en esa película facilitan mucho la comprensión de ellas, ya que todas conviven en el ser humano y ninguna es excluida, por el contrario, todas, desde la tristeza, la ira, todas conviven ahí, hacen parte del comportamiento humano, pero ahí lo importante era el control. O sea, había momentos en que aparecía uno, entonces despichaba el botoncito, el de la felicidad, bueno, así, cada detalle que tiene la película que permite muy lúdico mostrarle a los niños esta importancia de que ellos reconozcan, que es lo que estoy entendiendo hoy como una recomendación fundamental para todas quienes cumplimos el rol de madre, que la tarea de que debemos desarrollar todos es primero reconocer, identificar qué es esa emoción y empezar a racionalizarla, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué me está generando esto? ¿Y cómo lo voy a tratar de manejar? Diana, has abordado un tema muy importante de pareja. Entonces, ¿qué recomendación podemos dar? Porque, pues fíjate que tocaste algo que yo creo que sería un reto para todos y todas, el tema de los celos. Bueno, sentimos celos y ¿cómo hago yo poder hablar antes de hacer otra cosa? ¿Qué recomendación nos das? Bueno, digamos que el tema de emociones, para tenerlo como en general, Andrea lo decía y quiero puntualizarlo, es 1, el reconocimiento de la emoción. 2, la validación de la emoción, es decir, listo, yo estoy viendo que me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo alegre, listo. Y eso pasa desde chiquito a adulto y adulto mayor, es decir,
Por ejemplo, los abuelos, los que tenemos abuelos, los que tenemos papás mayores, que a veces nosotros le decimos, es que está muy chocho, es que ya no me lo aguanto, es que no se aguanta nada, pues obvio, o sea, son emociones igual. Entonces, validar la emoción, ver cómo el otro la está expresando. Que nosotros ya adultos, entonces cuando estamos hablando de relaciones de pareja, nosotros ya adultos podemos entender qué nos molestó. O sea, no se vale que cuando yo voy a tener celos y yo le diga a mi pareja qué le pasa y me diga no sé, pues ya sabemos que es una mentira. O sea, sí sabemos. Estamos... Esa es la respuesta. Sí, esa es la normal, respuesta, ¿no? sí. ¿Qué te pasó? Nada, Dijo, no sé, no, nada. O nada. Nada. No pasa Y nada. entonces... No pasa nada. No pasa nada. Ahí es donde uno prende todas las alarmas. Sí, como, sí pasa, ¿qué pasó? Entonces, Algo pasa. exacto, entonces, ese no sé o ese nada, detrás tiene una emoción que nosotros tenemos que validarla. Yo siempre le sugiero, cuando estamos en terapia de pareja, le sugiero a las parejas, uno, pongamos un límite, Andrea lo decía con los niños, entonces sí hay que trabajar los límites, pautas de crianza. Bueno, en los adultos es trabajemos los límites. Entonces, yo valido la emoción como, listo, amor, chiquito, bebé, como se quieran decir. Sé que estás molesto o te siento molesta, ¿te parece si hablamos ahora o me buscas cuando estés mejor? Eso es una forma de validarlo. Puede ser peligrosa. Claro, peligrosísima. No me llame, yo te llamo. Y no me Claro, es peligrosísima, pero es que usted tiene dos opciones. O va, así como cuando van a desactivar una bomba, entonces usted va preparado con todo lo que necesita para desactivar una bomba y usted con el conocimiento de desactivación de una bomba, o va y la abre y ¡pum! O sea, ¿cómo lo quiere hacer? Porque igual eso va a explotar. ¿Cómo quiere que explote? Es su decisión. Es su decisión. Considero yo, frente a lo que yo he visto en la experiencia, porque en realidad yo le estoy hablando de lo que yo veo, y frente a lo que yo veo, entiendo que siempre es mucho mejor darnos el espacio para hablar de lo que sentimos. Así como a veces es mucho más fácil expresar el amor, por ejemplo. Entonces nosotros ya ahora a los amigos le decimos te amo, los chicos, los millennials son te amo, para que no suene como tan cursi, pero igual o le ponen un tono diferente, Amorchi. o amorchi, exacto, pero digamos que es mucho más fácil expresar el amor, pero entonces cuando se acuerdan que hoy estoy muy meloso, esperen, no. Entonces vamos a calmarnos, pero sí es la forma de expresión primero, darlo a conocer, ¿sí? Y después de eso racionalizarlo. Tú decías ahora, Iris, como hay que racionalizarlo todo. Yo diría no. Como dice mi mamá, ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces es el hecho de expresar la emoción, ponerle un nombre, eso es muy importante. Saber de qué estamos hablando, ¿sí? Y después de que yo le ponga el nombre, ahora sí miremos lo que decía Juan ahora de adentro está pasando algo, ahí sí lo racionalizo. Pero sí hay que dejarla salir. Definitivamente hay que dejarla fluir. Yo siempre en consulta explico a mis pacientes algo así como las emociones las comparo como el agua. Dijimos ahora que la emoción son, ¿cierto? No son ni buenas ni malas, solo son. Listo. Entonces el agua, uno no puede decir que el agua es buena o mala, ¿cierto? Solo es el agua. La emoción funciona en uno como cuando uno le cae agua, ¿cierto? Se moja, pero usted no va a estar mojado todo el tiempo, ¿cierto? Solamente lo que se demora en pasar la emoción por su cuerpo y de pronto se va por el cañito, donde Y sea. después de usted que esté. se moja, no se va a mojar más. De No lo se que va ya a está mojar, mojado. ya, listo. Sí, Entonces, por más agua que le caiga, no se va a mojar. exactamente, ya no se va a mojar más. Entonces, listo. Digamos que cuando nosotros hablamos del fluir, ¿no? Porque uno escucha ahora mucho de déjelo que fluya, ¿sí? Y el déjelo que fluya es eso, sienta su emoción que igual se va a pasar y pasa rápido. Uno piensa que es que me voy a quedar triste todo el día. No, es mentira. O voy a estar muy nervioso todo el día. No, también es mentira. Es decir, eso es un ratico, solo que le tenemos tanto miedo a lo que sentimos que ni siquiera nos damos el permiso de sentirla. Entonces, es como dejarlo y después sí le ponemos el nombre. Oiga, ¿qué fue lo que yo sentí?
estoy asustado, sí, estoy asustado, listo, o estoy después el por qué, y entonces ya vamos a hablar ahí sí, como decía Andrea ahora, eso es otro programa, cómo la controlamos y todo lo demás, pero digamos que validarla, y en la pareja es validarla, darle permiso de que se dé, abrir un espacio en la pareja en confianza, porque en realidad eso es confianza, el que yo le pueda experimentar, compartir la experiencia que yo tengo de amor, de pronto de celos, de pronto de desconfianza, eso es una apertura en comunicación emocional, porque no es lo mismo que yo le diga nada y me estoy cerrando emocionalmente a que yo le permita decir, sí, listo, está bien. Ahora que yo pueda hablar de esto, te cuento. Y es un compromiso de pareja en que yo después me pueda sentar y decirle, hey, no me gustó cómo me hablaste, ¿por qué me dijiste ok? ¿Por qué me mandó la carita o la manita en WhatsApp? O esas cosas que uno le terminan molestando en la pareja, ¿sí? Cosas sencillas o cosas grandes como me colgó, o me dejó con la palabra en la boca, o yo le quería decir algo a la persona con la que estaba con nosotros y usted no me dejó decirle. Entonces, listo, todo eso se puede conversar. Ok, Entonces, ahora, algo que usted dice, entonces las emociones se pueden leer. claro. Yo Total. podría leer la emoción que siente la otra persona con un gesto, con una Claro, palabra. Total. Bueno, esto que mencionas de la lectura emocional es inteligencia emocional a partir de las relaciones interpersonales, que es una segunda fase. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, ¿sí? Y yo no solo vivo una emoción por mí, de hecho, se produce la emoción a partir de la interacción con los demás. Entonces, si yo llego a saber leer y comprender la emoción del otro, llevo ganado un resto en mi relación interpersonal, pero muchísimo. Si yo comprendo que cuando José frunce el ceño o tuerce la boca de tal manera, es, ojo, no me toque, estoy envenenado, o algo así, yo digo, le doy sus 10 minutos, su media hora, de acuerdo a lo que lo conozco, y vuelvo cuando ya estemos más calmados, que era lo que explicaba Diana. Pero cuando a veces ni siquiera respeto, porque no me involucro en la emoción del otro, no reconozco sus gestos, su forma de actuar, pues termino chocando más fácil con las personas y termino generando un problema realmente cuando era un conflicto que tenía total manejo y disposición para que saliera bien todo. Entonces fíjate qué importante esto, porque además de reconocer nuestras propias emociones, pues también tenemos el compromiso social de leer cómo está el otro y a partir del otro pues construir esa relación interpersonal. Entonces interesante que el tema de hoy además nos está dejando unas recomendaciones muy valiosas, porque como sociedad estamos todos quienes hacemos parte de ella, estamos comprometidos a aportar, a generar, a trabajar en sí mismo, pero también en contribuir y dar a esa mejor sociedad. Y si en la medida en que yo reconozca que el otro también tiene emociones y que está atravesando por una u otra, y de ahí debo yo generar el espacio que este individuo requiere, pues eso nos va a permitir relacionarnos de manera más armoniosa. Ok, bueno, ¿y las emociones se contagian? ¿Qué tan contagiosas son las emociones? Muy contagiosas. ¿Todas o solo unas más que otras? No todas. No, yo diría que todas, sí, son muy Si contagiosas. llego y encuentro el salón con rabia, me puedo Sí, llenar te de puede rabia. producir. Sí. Ese es el ambiente O- pesado que uno a veces dice. O a veces entro en el salón y ven todos aburridos, con Sí. pereza, y uno, venga, me dio pereza también. Sí, Qué sí. mamera, ¿sí? Ujú. O bueno, la alegría, uno siempre ve que es más contagioso la alegría, uno ve a alguien riéndose y se ríe. Y eso en las lecturas y en lo contagioso de las emociones, ¿cómo puedo yo reaccionar? ¿Eso me sirve para tener alguna reacción ante eso? Pues digamos que de servir, sí. O sea, uno, porque hablemos de empatía. Ok. Eso es empatía. El que yo me contagie de tu emoción quiere decir que uno, te estoy poniendo toda la atención del mundo. Y dos, estoy experimentando la misma emoción que tú estás sintiendo, y eso es empatía. Es justo lo que necesitamos. Iris ahorita lo mencionaba, y es esa responsabilidad, si lo queremos llamar social,
¿sí? De comprender al otro, de que si yo me doy cuenta qué es lo que está pasando con el otro, yo puedo evitar, por ejemplo, muchos conflictos. Y digamos, usted lo puede, digamos que lo podemos saber muy macro, desde paz hasta el conflicto en la casa o con mis compañeros. Entonces, digamos que la función de contagiar o no contagiar, o de leer al otro, la emoción del otro y contagiar al otro, o contagiarnos, perdón, tiene que ver con eso, la empatía. Y también nos alerta, ¿no? Por lo Claro. menos usted está en clase, el profesor está molesto, llega tarde, el otro le dice... Usted le hace una cara como que, oiga, no salude o no Exacto. entre, lo está alertando, ¿cierto? Sí, sí. Claro. Entonces, el aprender a leer esas emociones también nos ayuda a enfrentarnos a una situación. Claro, mira, a nivel familiar, imaginaba eso, ¿no? Primer paso importante es respetar lo que la otra persona siente, lo que yo estoy sintiendo. Pero ya que hablas de contagio, que esa palabra como que nos da susto ahorita. Oiga, sí. Contagio, pero contagiémonos incluso de emociones que te hacen sentir agradable. No emociones buenas o malas, sino emociones que te hacen sentir agradable. Por ejemplo, si en tu casa o con las personas que estás cerca percibes que hay una tristeza o hay una angustia por algo, permítele sentir eso, pero puedes aportarle contagiándole una energía diferente, ¿sí? No intentando cambiar abruptamente esa emoción que esa persona siente, porque vamos a cometer un error. Permitirle sentir, pero esa empatía de la que hablaba Diana me puede llevar a movilizar o a movilizarme, a actuar para favorecer esa relación con esa otra persona, el bienestar de esa otra persona. Quienes somos papás sabemos que no hay nada más en la vida pues que queremos, y es la estabilidad de nuestros hijos. Entonces pues contagiar a nuestros hijos de que no todo es perfecto, pero de que todo tiene una posible solución. Bueno, Iris, se acabó el tiempo. Esto es un sentimiento, una emoción triste. desafortunada. Desafortunada, triste, sí. Hemos llegado al final del programa. Pero para que mejore la emoción, le voy a decir que tras micrófonos se han comprometido nuestros invitados de hoy a volver y además a trabajar más el tema, ahora abordando inteligencia emocional. Entonces eso me genera a mí una emoción de alegría y esperanza. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y bueno, expresar estas emociones ante los micrófonos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, tratar de enseñarnos cómo desactivar esas bombas. Sí, muchísimas gracias a todos. Igual, siempre en la Universidad Simón Bolívar estamos dispuestos a servir y a lo que ustedes necesiten frente a orientar en los procesos. Entonces, siempre de puertas abiertas. Bueno, yo quisiera que invitaras a tus compañeros y además estudiantes de la universidad a que se acerquen a estos micrófonos, y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por la invitación y, claro, replicar esta información de no solamente las emociones, sino de la participación proactiva de cada uno de los estudiantes Unisimón. Muchísimas gracias. Bueno, Iris, se acabó el programa. Sí, ingeniero. Entonces invitamos a nuestros oyentes que nos vemos mañana a las 5 de la tarde a través de las 10:40 AM y en la transmisión en vivo. Y como dice el ingeniero Omar, bueno, sean buenos ciudadanos y nos vemos mañana de 5 a 6. Unisimón al aire. Unisimón al aire.